Por la manera en que movía sus pies se hubiera dicho que el tipo era baterista. Podría ser un muy buen músico de jazz, un genio delante del cual se le pusiera una partitura y repentizara de manera prodigiosa. Apoyaba la punta de su zapato, de su pie izquierdo, y movía toda su pierna, se diría electrónicamente, ejerciendo una vibración que parecía no cesar. Sentado en la silla, giró su espalda dirigiendo su mirada hacia atrás, viendo las distintas personas que estaban en el lugar. Se tocó la cara con ambas manos, rascándose en lugares donde no sentía comezón alguna. Luego la cabeza, algo calva. Estaba todo en su lugar. No obstante, fue necesario repetir varias veces la operación. La mano derecha se dirigió a la nariz, sobándola como si sufriera de un picor generalizado. Luego sus labios fueron repasados por sus dedos, haciendo un movimiento como si estuviese tocando un arpegio. Se tironeó de las dos patillas, esto lo efectuó demasiado inconscientemente, porque lo único que logró fue liberar un torrente de caspa. Miró para ambos lados, atrás también. Según su reloj biológico, hacía como 10 minutos que estaba sentado ahí y nadie lo había atendido aún. En la silla de al lado había dejado el paquete. Lo tomó, descansándolo en su regazo. Tomó el hilo con el cual estaba atado. Con 2 dedos levantó el hilo y lo dejó caer sobre el papel, haciendo un ruidillo como látigo. Sonrió. Le gustaba hacer eso, le hacía recordar cuando era chico y su tío ataba las cajas del almacén. Se acercó la muchacha que atendía. Pidió un café doble. Consultó su reloj pulsera. Habían pasado casi 10 minutos de la hora en que habían dicho de encontrarse. El hombre que llegó a la puerta del bar pareció salido de una película de la década del 40, llevaba puesto un impermeable de solapas anchas y un sombrero también de ala ancha. Era alto, delgado, le sobraba impermeable por todas partes. Quedó en la entrada observando el interior, como si estuviese buscando algo o a alguien. Según su reloj, llegó, exactamente, a 12 minutos después de la hora. Le hizo una seña con la mano. A grandes pasos acortó enseguida la distancia de la puerta hacia la mesa. Se habían contactado por teléfono. Ninguno de los dos sabía cómo se llamaba el otro. La chica se acercó con el café doble y preguntó al recién llegado si deseaba algo. Pidió otro café igual. Tratando de romper el hielo, quien había estado esperando se presentó, diciendo que se llamaba Arturo. El recién llegado hizo una mueca, como queriendo decir algo, pero fue interrumpido por la camarera trayéndole el café. Sorbió un par de tragos y dijo llamarse Jorge, aunque eso no importó a Arturo, porque sabía que lo vería por primera y última vez. Preguntó si había traído la caja. Arturo la alzó de su regazo, y, en ese momento, los ojos de Jorge se abrieron del todo. La caja estaba a punto de ser suya. Arturo pidió ver el dinero primero, sabía que había gente timadora que ponía, dentro del sobre, recortes de periódico en forma de billetes. Pero eso no iría con él. Jorge sacó del impermeable un sobre rectangular, el cual fue minuciosamente revisado por Arturo.
Jorge pidió ver el contenido de la caja. Arturo solicitó discreción, que la revisara bajo la mesa. Con dedos temblorosos lo vio quitar el cordel, rompiendo el papel que envolvía una caja de cartón como de zapatos. Lo que había en su interior pareció convencerlo. Preguntó qué era lo que le había pedido. Arturo respondió que había sido la curación de un cáncer terminal que él tenía y que había dado resultado. Pero que, a su vez, de contrapartida, su mujer había muerto en un accidente de tránsito. Jorge cerró la caja, quedando en silencio con la mirada perdida, posiblemente recordando lo que tuviera pensado. Ya nada les restaba por hacer a los dos, así lo comprendieron. Cada uno de ellos tenía lo que necesitaba. Jorge deseaba desprenderse de la caja cuanto antes y, a cambio, recibir unos buenos dineros. Arturo estaba obsesionado con prolongar su existencia. Él era solo, y, si lo que contuviera la caja se resarciera con la pérdida de algún ser querido, aquello sería posible. Ambos hombres se despidieron con la mirada, deseándose buena suerte. Jorge se ajustó el impermeable, su sombrero y con la caja bajo el brazo, en breve, recorrió el trayecto del bar a su casa. Una vez a solas creyó que el ambiente estaría propicio para iniciar la prueba, escasa iluminación, la persiana que daba hacia la calle cerrada y todo el silencio posible. Se sentó a la mesa del living, abrió la caja, sacando su contenido. Entre sus manos, una cabeza disecada de mono aullador parecía aún observarlo desafiante. A pesar de tener ojos de vidrio, estos relucían como si aún tuvieran vida. La boca cosida con hilos de tripa simulaba murmurar alguna advertencia, o algún último grito emitido en la selva, en el justo segundo antes de ser mutilado. Jorge no lo podía creer, por años anduvo buscándola, sabía de su existencia porque había leído y escuchado lo suficiente como para obtenerla. Hasta que un anciano, en el último suspiro de su vida, le había confesado quién la tuviera. La súbita muerte del viejo, poco después de deshacerse de la cabeza, confirmaba la teoría: quien se desprendiera de ella sufriría la peor de las muertes. Pero Jorge tenía una estrategia. Luego de conocer todos los casos, primero le pediría la vida eterna, la cabeza no se la negaría. Luego, podría pensar en cumplir otros deseos. Tendría el cuidado suficiente como para no desprenderse de ella. Una vez que se cumpliera todo, la enterraría y se olvidaría del asunto. Enajenarse de la cabeza podría resultar peligroso. Recordó al viejo que la tuviera antes que Arturo. Y el mismo Arturo, a esas horas, ya estaría muerto también. Por el momento estaba él y la cabeza de mono aullador, que tenía la facultad de conceder los deseos de quien la consultara. Según las instrucciones, debía tomarla entre sus manos y repetir 3 veces lo que deseara que le consiguiera. Jorge no pediría pequeñas cosas, exigiría a lo grande, quería la inmortalidad. De niño siempre soñaba con ser un superhéroe, de esos que veía en las series de televisión. Y andaba de aquí para allá con una capa hecha de una sábana vieja, que le había cortado su madre. De joven comenzó a interesarse por las ciencias ocultas, aprendió algo de magia,
descubriendo los secretos del vudú, y a través de una vecina que le prestaba libros acerca del tema, fue interiorizándose de todas las prácticas hasta que llegó a sus oídos la noticia de la cabeza. La tomó entre sus manos, parecía atraer toda su atención. Jorge se alistó para emitir su pedido. Sabía que podría traer consigo alguna consecuencia, mas ya todo estaba pensado. Dijo en voz alta, mirándola fijo, que deseaba ser inmortal. La frase fue repetida 3 veces, y a la última, la cabeza se agitó entre sus manos. Por primera vez en su vida, Jorge sintió miedo, soltando la cabeza, dejándola caer al suelo. Con sus manos se tapó los oídos, dado que un singular y agudo sonido pareció perforar sus tímpanos, hasta que cesó de pronto, cubriéndose el entorno del living en el más absoluto silencio. Tomó la cabeza, guardándola en la caja. Debería esperar ansiosamente el resultado de su pedido. Dejó la caja sobre la mesa y fue a hacerse un café. Pero cuando estuvo a punto de poner la cafetera al fuego, sintió que no deseaba la infusión. De improviso sus ganas habían desaparecido. El fenómeno se repicó más tarde, a la noche, cuando quiso preparar su cena. Abrió la heladera, donde conservaba algo de carne, pero en el justo momento en que fuera a sacar una porción para preparar al fuego, no sintió apetito. Tal vez más entrada la noche probaría algún bocado. Durante la madrugada, acostado en su cama, se despertó motivado por un extraño sueño que había tenido. Soñó que flotaba en el espacio, pero que, sin embargo, en todo momento, la sensación en su estómago, de que fuera a caer precipitadamente, no lo abandonaba. Se levantó de la cama, tambaleando, medio dormido aún, fue a la cocina. Abrió la heladera, una manera automática de reaccionar ante el hambre. Pero no lo sintió, notando su estómago como si estuviese repleto de comida. Tampoco tenía sed. Vio la jarra con agua, la que hacía 2 días atrás había preparado y dejado al frío, mas tampoco sintió sed. Volvió a la cama, pensando que se tratara de algo pasajero. Y en la oscuridad de la habitación recordó la cabeza de mono, lo que le había pedido, y las cosas que podría hacer siendo inmortal. Tal vez el proceso se había iniciado, no sintiendo la necesidad de alimentarse o beber. Jorge podía quedar eternamente siendo Jorge, tal cual él era, físicamente. A través de los años y de los siglos, podría tener cientos de mujeres y engendrar no menos cantidad de hijos, los que serían también inmortales porque llevarían sus genes, su sangre. El sueño le llegó de nuevo, y soñó que caminaba por un desierto, pero que las arenas no quemaban la planta de sus pies porque estaban protegidos por sandalias de cuero. Caminando entró en una ciudad de piedra, donde había mucha gente, los que pasaban lo saludaban, agachando levemente sus cabezas. Estas gentes hablaban en otro idioma, el cual no reconoció como propio, ni pudo mentarlo, pero lo entendió a la perfección. El calor del sol solo se apagó cuando penetró en un recinto amplio, muros de piedra conservaban delicado y agradable frescor. Recién ahí pudo observar su vestimenta, túnicas atadas a la cintura gracias a un cinto de cuero, del cual pendía una espada de ancha hoja.
Jorge se acomodó en un sillón de piedra y madera. El calor lo había cansado. Entre el sopor que le proporcionó el paseo, cerrando sus ojos soñó que entraba en una habitación, pero todo era extraño, nuevo, había objetos que nunca había visto ni creía saber para qué sirvieran. Afuera el viento había comenzado a soplar con furia, arrastrando el calor y el polvo del desierto. Las hordas llegaron a la ciudad así, de improviso, nadie tuvo tiempo de defenderse. La mayoría fueron masacrados, los más afortunados cargaron sobre una bestia lo mínimo que pudieron salvar y huyeron. El palacio había quedado indefenso. Cuando entraron, lo hallaron recostado en su camastro. Sin piedad, clavaron sus lanzas en su cuerpo, despojándolo luego de su espada. Al huir, arrasaron e incendiaron todo lo que pudieron. Despertó de su sueño, de este o de aquel otro, nunca lo supo. Solo entendió que se encontró flotando en el espacio, frente a un planeta rocoso, gris, sin vida. Jamás volvió a soñar.